Mexicanos y mexicanas, Ecuador sigue friegue y friegue que quiere restablecer comunicaciones, el diálogo con México. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum ya le envió el mensaje de que quiere lo mismo que el presidente AMLO, la disculpa pública y la suspensión de Ecuador de las Naciones Unidas. Esto se va a resolver en Suiza. Y como les digo, siguen fregando y fregando este gobierno bananero. Ya les contestó la canciller Alicia Bárcena. Chéquense nada más, esto fue hace pocos días. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, reiteró que por el momento no hay manera de restablecer las relaciones diplomáticas entre su país y Ecuador. Vamos a escucharla rápidamente. En Ecuador, como ustedes saben, nosotros seguimos muy firmes en el sentido de que Ecuador nos violó la inmunidad diplomática, violó la Convención de Viena, entró a la embajada de manera violenta con la policía y además lastimó a nuestros funcionarios, tuvo agresión física y además hubo una sustracción violenta de alguien a quien le habíamos otorgado asilo. El país asilante, en este caso México, tiene derecho de decidir si quiere otorgar o no a un asilo, en este caso político. Entonces, con Ecuador realmente no hay forma de que podamos en este momento restablecer. Rompimos relaciones diplomáticas. Suiza, yo acabo de estar allá, firmamos un convenio con el gobierno de Suiza que nos va a apoyar con todo lo que significan los servicios consulares, porque tenemos alrededor de 3,000 mexicanos en Ecuador que requieren nuestra atención y la vamos a seguir otorgando. Falta un largo trecho, necesitamos que Ecuador nos pida una disculpa pública, reconozca la violación que ha hecho. Segundo, que restaure a nuestra embajadora que fue declarada non grata y nos entregue a nuestro asilado político. ¿Algo en contra de Daniel Noboa, algo legal? Mira, yo creo que Daniel Noboa, acaba de salir un gran artículo de John Lee Anderson en el Newsweek, en el New Yorker, muy importante, se los recomiendo mucho, porque ahí Noboa le declara a este periodista que él había pensado en esta violación, en esta entrada violenta a la embajada 2 semanas antes y que lo hizo por razones electorales. Eso es lo que él declara ahí. Entonces nada, nosotros estamos haciendo una demanda contra el Estado ecuatoriano, porque la política exterior es una política de Estado. Entonces estamos demandando a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Fíjense nada más esta entrevista que le hicieron al presidente Daniel Noboa, al presidente bananero de Ecuador. Justamente ya se los había mencionado, todo lo hizo. ¿Para qué? Pues para subir su popularidad para una encuesta que iba a realizar en Ecuador. Y es que se vienen rápidamente allá las elecciones porque estaba muerto en la popularidad. Fíjense nada más, nomás hacer esto para subir el rango, para poderse reelegir y sobre todo para aplicar esta encuesta. ¿Cómo la ven? O sea, se pasó por el arco del triunfo lo que viene siendo las leyes internacionales, para que vean así el tipo de pensamiento que tiene, o sea, el irrespeto que le tiene obviamente a México. Como dijo Alicia Bárcena, como dijo el presidente AMLO y como ha dicho la presidenta electa Claudia Sheinbaum, esto es algo serio, no solamente es así que vamos a echarnos un ceviche y unos tacos, porque se acuerdan que dijo eso, ¿no? Que así lo quiero resolver con el presidente AMLO, echarnos unos cevichitos y así lo resolvemos como si no hubiera pasado algo tan grave. Y todo comenzó, mexicanos y mexicanas, con la canciller de Ecuador. Estas nuevas noticias de que quieren restablecer las relaciones. Bueno, esta señora dijo que Suiza iba a ser el canal para restablecer las relaciones con México. Chéquense nada más. Diplomática. Bueno, sí, el Ecuador, como siempre hemos dicho, nosotros estamos abiertos y listos para conversar y poner sobre la mesa verdades y que convienen conversar a los dos países y así solucionar cualquier conflicto que existe por medio. Un mecanismo que se utiliza es que haya un tercer país, un país que sea el canal diplomático para mantener la comunicación. En este caso, Suiza ha aceptado la petición de México y del Ecuador de ser este canal de comunicación diplomática.
Bueno, sí, el Ecuador, como siempre hemos dicho, nosotros estamos abiertos. Pues esto, mexicanos y mexicanas, fue completamente falso. Esto fue el 29 de mayo. Dice la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, insiste en que Suiza será el canal diplomático para dialogar con México, pero realmente lo que pasó es que Suiza solamente se va a encargar de proteger la embajada mexicana en Quito, en Ecuador, y sobre todo ayudar a los mexicanos, a los 3,000 mexicanos que escuchamos por parte de la canciller mexicana Alicia Bárcena, que están en Ecuador, que necesitan pues asistencia migratoria. Bueno, Suiza se va a encargar de eso, no es para estar en comunicación, en estar en relaciones. Así, en aquel entonces lo confirmó Alicia Bárcena, o sea, desmintió esto que dijo la otra canciller de Ecuador. Alicia Bárcena, canciller mexicana, reiteró que la medición que México espera de Suiza es exclusivamente para salvaguardar los bienes de la embajada y retirar las pertenencias de 18 miembros de la misión que estaban en Quito. Ecuador y México están en un punto muerto dentro de la tensión diplomática. Vean, y así fue como lo comunicó Alicia Bárcena. Aclaro, México no busca diálogo con Ecuador. Eso quedó cancelado tras el asalto a nuestra embajada y seguirá en la corte. Recurrimos a la figura de encargar a un tercer país la protección y ejercicio de nuestros intereses para atender asuntos urgentes, incluida la protección de nacionales. Como les digo, siempre este gobierno bananero de Ecuador tratando de engañar al pueblo ecuatoriano, diciendo que no, ya vamos a restablecer comunicación con Suiza. No, eso fue una de las primeras partes de esta insistencia de Ecuador. Y luego, bueno, pues ya escuchamos a Alicia Bárcena, a la canciller mexicana, que fue a Suiza, fue a una cumbre de la paz, entre comillas, de Ucrania, pero ella aprovechó y pues ahí firmó el acuerdo con Suiza para justamente proteger nuestra embajada, proteger los documentos, proteger que nadie se meta, porque Ecuador, el gobierno bananero, quedó que lo iba a proteger, pero pues no se confía en este gobierno de Ecuador, porque si cuando había relaciones se metieron en la embajada, ahorita pues no hay confianza completamente nula. Y así lo mencionó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice: comunicado, el gobierno de México suscribe acuerdo con Suiza para salvaguardar los intereses en Ecuador. Alicia Bárcena celebró en nombre del gobierno de México un acuerdo con el gobierno de la Confederación Suiza que establece que este país protegerá, representará y ejercerá los intereses y funciones diplomáticos y consulares de México en Ecuador tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país. Para esto fue Suiza. Para esto es la intervención de este país europeo que salía al quite por México para ayudarnos con la protección de la embajada. Esta es la real forma, esta es la realidad con la cuestión de Suiza. No es para tener comunicación con Ecuador. Hay que recordarlo porque esto es lo que estaba diciendo la canciller ecuatoriana. Y luego, ¿qué pasó, mexicanos y mexicanas? Pues ganó Claudia Sheinbaum. ¿Qué empezaron a decir? La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, expresó la disposición de su país para establecer un diálogo con México con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas. Y esto, dice, Ecuador insiste el diálogo diplomático con Claudia Sheinbaum, con la presidenta electa. ¿Y qué pasó? Dijeron, no, pues están viendo que no tienen ninguna chance, ninguna oportunidad con el presidente AMLO, porque el presidente AMLO, ya sabemos cómo es muy férreo defendiendo a México. Y dijeron, bueno, pues ya va a haber cambio entre comillas, porque realmente va a seguir la cuarta transformación, pero nos va a representar Claudia Sheinbaum. Ellos, ¿qué están esperando? No, pues a lo mejor ella es más blanda, a ver si la convencemos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué les contestó en aquel entonces, hace como una semana, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum? Le dijo,
regrésenos a Jorge Glass. No que nos regrese, sino que le respeten su asilo político. Respeten su asilo político, pidan la disculpa pública, que sean sancionados en la ONU y que sean suspendidos de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Son todas las cosas que ha pedido el presidente AMLO. Y luego todavía estos señores, gobierno bananero de Ecuador, se ponen de que, bueno, sí estamos insistiendo en tener relaciones con México, en que se restablezcan las relaciones diplomáticas, pero la condición es que a este señor lo vamos a seguir teniendo secuestrado en una de las cárceles de máxima seguridad en Ecuador, imagínense. Pero bueno, la presidenta de México pide que le entreguen a Jorge Glass. Bueno, este es un medio de derecha de allá de Ecuador y pues lo ponen así, de que le entreguen a Jorge Glass. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la propuesta del diálogo que hizo la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, hasta que se cumpla toda la demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia. Pues de esta manera, pues mandando al carajo al gobierno bananero de Ecuador. ¿Qué pasó con este señor, con Jorge Glass, con el expresidente de Ecuador? Pone un resumen el expresidente Rafael Correa sobre el ex vicepresidente Jorge Glass. Vamos a verlo rápidamente. Para quitarle la vicepresidencia a Jorge Glass, el gobierno de Lenín Moreno abrió el denominado caso Odebrecht. La justicia ecuatoriana usó una supuesta investigación para sentenciar en 2017 al entonces vicepresidente. La principal prueba presentada contra Jorge Glass fue un pendrive con información supuestamente relacionada con la empresa Odebrecht en Ecuador. Pruebas forjadas y manipuladas, así es como se enjuició y sentenció a Jorge Glass. Una declaración juramentada realizada en 2021 por Abdalá Bucaram Puley, realizada en la Notaría Pública Primera de Panamá, ubicada en el edificio Magna Corporation, lo confirma. Aquí se detalla el entramado organizado por Moreno para quitar del camino a Jorge Glass. En esta declaración juramentada voluntaria, Bucaram expone que todo se orquestó desde el gobierno de Lenín Moreno. Moreno y sus asesores le dijeron que se había tomado la decisión de impulsar varios procesos penales en contra del entonces vicepresidente Jorge Glass. Por ello, continúa la declaración, pedían ayuda a Bucaram para que denuncie con base a la información creada por el gobierno y con la ayuda de una persona de apellido Alcíbar, un ex colaborador de Ricardo Rivera y quien fue extorsionado por Moreno para forjar las pruebas. La declaración de Bucaram continúa afirmando que habían pactado para que le entreguen fiscalía el pendrive que Moreno le facilitó. Moreno además le solicitó que si le preguntaban cómo había obtenido dicha información, dijera que le llegó de forma anónima. Abdalá Bucaram realizó esta declaración jurada 4 años después, manifestando que conoció que la información del pendrive fue construida por el gobierno de Moreno. Todo fue manipulado. Moreno usó a Bucaram en su persecución, pero Bucaram 4 años más tarde hizo esta declaración que ratifica que el proceso contra Jorge Glass fue forzado. Así fue como sacaron de por medio un legítimo vicepresidente para reemplazarlo por uno servicial. Pues todo fue manipulado, porque han escuchado mexicanos y mexicanas que hasta en Brasil ya se le habían descartado todas estas denuncias por Odebrecht de supuesto a todo lo que le hicieron a este señor, al ex vicepresidente Jorge Glass, de corrupción. Todas estas supuestas acusaciones contra él de corrupción, bueno, en Brasil y en varios países de Latinoamérica ya las habían descartado. Pero como es una figura de oposición muy importante allá en Ecuador, creo la más importante, y pues sigue con la ideología del correísmo. Por eso era muy importante que lo detuvieran. Pues fíjense hasta qué punto llegó el presidente Daniel Noboa. Este presidente junior pues se atrevió a tanto que ni siquiera en las grandes dictaduras de Latinoamérica no se habían atrevido a tanto. Pero fíjense, sigue allá la crisis. Sigue la crisis de el éxodo, de que se están saliendo muchos ecuatorianos por la violencia, por la cuestión económica. Y esto todavía empeora. Hace pocos días hubo un apagón nacional. Ecuador sufre apagón a nivel nacional por fallas en la red de transmisión de electricidad. Imagínense que estás de repente en el tráfico o en un juego de esos de la feria. Ahorita les voy a poner un video
y de repente, pum, se apaga todo el país. Vean, Quito, Ecuador sufrió un apagón, un repentino corte de electricidad el miércoles 19 de junio que afectó a todo el territorio, informó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. El reporte inmediato que nos llegó de SENACE es que existe una falla en la línea de transmisión que ocasionó una desconexión en cascada, por lo que hoy hay servicio energético a escala nacional, por lo que no hay servicio energético a escala nacional. Imagínense que esto ocurriera aquí en México, pues son pérdidas millonarias. Fue como 1 o 2 horas en todo el país. Escribió el también ministro de Transporte y Obras Públicas en la red social X. Y fíjense este paralelismo, lo que viene siendo Argentina y Ecuador. ¿Quiénes están gobernados por estos países? Bueno, pues títeres de Estados Unidos. El presidente loco de Argentina es un títere de Estados Unidos y el presidente Daniel Noboa también es un presidente de títere de Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estas dos naciones? Siempre ellos comparan de que las izquierdas socialistas, de que nunca queremos que llegue esas naciones a que ocurra lo mismo. ¿Y qué está pasando en estos países, en Ecuador y en Argentina? Pues lo que ellos prometen que no quiera que ocurra con el socialismo. Bueno, en Venezuela, ¿qué es lo que dicen? Dice, pasajeros del metro de Caracas tuvieron que caminar por las vías en la oscuridad en medio del apagón que vive Venezuela por abandono del régimen de Maduro. Ah, no, espera, que es Quito, Ecuador. No pasa nada, incidentes normales que le pueden ocurrir a cualquiera. O sea, siendo sarcástico. Como pudieron escuchar, lo que les acabo de leer, esto no es Venezuela. Imagínense un apagón nacional. 1 hora, 2 horas. Y luego todavía para acabarla, para ponerle así la cereza del pastel, fue en la noche, cuando más necesitas la electricidad. Bueno, estos la tuvieron fácil, porque pues te bajas y caminas. Pero imagínate que estuvieras en un elevador o en un juego. A ver si les... Ah, no lo tengo aquí listo, ya lo había visto. Pensé que aquí lo tenía a la mano. Pero están en los juegos más grandes, así que te puedes imaginar de una feria, y ahí estás atascado 1 hora hasta que regrese la luz. Ecuador sufre un apagón nacional. La tarde del miércoles 19 de junio, Ecuador sufrió un repentino corte de electricidad que afectó a todo el territorio del país sudamericano. El apagón nacional se registró pasadas las 15 horas, hora local, y el servicio se comenzó a restablecer paulatinamente alrededor de media hora después. Una fuente del Operador Nacional de Electricidad detalló que la falla se registró en el sistema eléctrico del país. Las autoridades reconocieron que se registró una desconexión en cascada como consecuencia de una desconexión en cascada. Bueno, esta es una de las líderes allá en Ecuador que felicitó a Claudia Sheinbaum porque parece que es una presidenta muy favorable allá en Ecuador. Bueno, ¿qué dijo de Daniel Noboa por esta cuestión de la crisis energética? Pues fue pura mentira. Está como el presidente de Argentina, Milei. ¿Qué dice Milei? Que él iba a resolver todo con o sin dinero en la cuestión económica de Argentina. En el debate presidencial yo le dije al presidente Noboa, existen hidroeléctricas, no hay mantenimiento, esto va a generar un problema. ¿Qué plan tiene? Y dijo que el problema no era generación, vimos que sí era generación porque hubo apagones, y lo siguiente es que estamos 7 meses después sin poderlo resolver, cuando esto ya se sabía desde meses atrás, desde la campaña presidencial, que íbamos a enfrentar ese tipo de problemas y que debían haberlo estado trabajando. Entonces, la primera crisis es el desconocimiento absoluto de un gobierno improvisado, y quien paga las consecuencias somos nosotros. Lo siguiente, no hemos escuchado que se diga que ya está contratado el mantenimiento,
que ya están trabajando en el mantenimiento, cuál es el plan programado de mantenimiento y cuánto tiempo va a tomar y en qué hidroeléctricas. No hemos escuchado de eso. ¿Qué hemos escuchado? Que vienen barcazas, que van a contratar barcazas para solucionar la generación de energía contaminante y muy cara. Y vemos que es un gobierno que se ha dedicado a hacer negocios vinculados a ciertos grupos económicos, a la familia del mismo presidente de la República, pero no ha solucionado los problemas estructurales ni da pasos para solucionar problemas estructurales en el Ecuador, como el empleo, como la seguridad, que han provocado en los últimos años que migren cerca de 400.000 ecuatorianos. Es como que un pueblo, un cantón entero de los más grandes del Ecuador haya desaparecido totalmente. Ahora sí que yo se los dije al principio y aquí lo respalda esta señorita. Todo lo que está ocurriendo en Ecuador por este señor, la crisis de violencia, la crisis económica, todo esto en conjunto pues ha hecho que ocurra uno de los éxodos más grandes en Ecuador. Más de 400.000 hasta 500.000 ecuatorianos están saliendo de su nación y pues están yendo a Estados Unidos. Y luego pues México los está recibiendo. Y luego pues si necesitan un documento, pues ahora sí no lo pueden hacer aquí en México. Se tienen que ir a Guatemala o Belice o en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos pues es imposible porque pues el chiste es que lleguen allá. Pues ¿cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Esta insistencia de este gobierno a querer restablecer las relaciones con México, y bueno, pues México ya los batió varias veces, ya los mandó al carajo y ya les dijo lo que tienen que hacer, ya, así de fácil completamente. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Bueno, espero que les haya gustado la información, compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato.